Saludar a todos, pero qué bueno verles, gracias a Dios, ver caras que amamos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos aproximadamente 300 profecías que hablan del nacimiento de Jesús. A pesar de que se cumplieron las profecías, el pueblo judío no creen que Jesús fuera su Mesías, y aún mucha gente no cree que Jesús sea el príncipe de paz. Sin embargo, todos, en general todos, aún la gente más incrédula, vive de la esperanza. Hay una esperanza inserta en cada corazón, y para algunos es lo único que queda, que las cosas cambien y sean mejores. Aún aquellos que llegan a quitarse la vida, lo que están esperando es que sea mejor, que haya algo mejor, equivocadamente, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanto anhelo de esperanza? Porque hay mucha desesperanza. Nuestro mundo está rodeado con mucha desesperanza. Estamos en una época llena de aparente alegría, llena de comunicación y mucha publicidad que habla de la alegría, pero lamentablemente se está teniendo como una de las épocas más tristes. Y sin embargo, esto no es reciente. La desesperanza siempre ha estado junto con la esperanza. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿se acuerdan cuando pasó todo el terrible problema del pecado de la humanidad? De donde veníamos de un momento muy bueno. Adán y Eva estaban en un paraíso, y la intención de Dios es que ahí ellos hicieran de esta tierra, se poblara un paraíso. Eso quedó inscrito en nuestra genética. Por eso nosotros tenemos en nuestra genética, en nuestra historia así ancestral, la idea de la esperanza, la idea de que regresemos a ese paraíso. Y ahí se construye, y dice Dios, una esperanza, porque le asegura a la mujer que de tu vientre, de tu simiente, habrás ganado. Esto que pasó, donde la serpiente te engañó, tú le herirás en la cabeza, aunque la serpiente herirá en el calcañar. Y esto pasó así. Jesucristo venció al príncipe de este mundo, a quien tenía el control de la humanidad, el diablo, Satanás, el enemigo, el rey de la desesperanza y de la muerte. Ahora Cristo viene a vencer, y este Mesías es precisamente el esperado, el que trae la esperanza. Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a revisar algunos de los mensajes que tiene esta genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de ¿quién? De Abraham. Mateo, el Evangelio según San Mateo, Nuevo Testamento. Estoy promoviendo mucho la lectura de este libro. Hay gente en los grupos AA que alzan su mano, desean el cambio, anhelan la esperanza de un cambio, y yo les digo, métete con Jesús. No trates de leer la Biblia del Génesis, trata de leer la Biblia, inicia leyendo la Biblia de Mateo, porque si de algo se trata la Biblia, es de Jesús. Si encuentras a Jesús, encuentras la vida y toda la clave para leer toda la Biblia. Así es que en este libro de Mateo se empieza con unas generaciones, por eso dice el libro de la genealogía. ¿Qué significa genealógico? Árbol genealógico. ¿Alguien tiene un árbol genealógico? Sí, yo nunca lo he sacado, Yo sé que vengo de Francia, junto con la Sierra Otomí, por ahí michoacanos, guerreros de esa región, no son otomí, son tarascos. Entonces yo tengo mezcla francesa, sí se ve, ¿verdad? Con mezcla tarasca, entonces así, indígena tarasca. ¿Tú ya sabes de dónde provienes? Seguramente todos somos mezclados, ¿verdad? Algunos españoles, franceses, irlandeses. Yo por aquí veo alguno que viene de trazas rusas, hasta veo rusos aquí. ¿Sí ves con las barbitas así? Ellos provienen de raza rusa, ¿verdad? A lo mejor, bueno, no sé, pero la genealogía era ver la raíz, de dónde viene
¿De dónde viene el Mesías? Y esto era parte del pronóstico que tenía en la esperanza el llamado. Había un llamado y por eso el Antiguo Testamento trata de ese llamado, el llamado de Abraham. Él es el que va a traer todo un linaje de esperanza. Por eso está señalando aquí de David y también hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, dice el versículo 2, Jacob a Judá, a sus hermanos, y así sigue. Quiero que veamos el versículo 3, Judá engendró a Tamar. ¿Ese es un nombre de hombre o de mujer? De mujer, Tamar. De Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Y el versículo 16 dice, Jacob engendró a José, marido de María. O sea, el papá de María, ¿cómo se llamó? Jacob, ¿verdad? Jacob, el papá de María. O sea, Jacob era un hombre famoso y de ahí nació Jesús. Sí, María, sí, cierto, papá de José, entonces suegro, ¿verdad? El suegro de María, muy bien. Ok, entonces vemos que es todo el linaje. ¿Qué nos informa este linaje? Vamos a revisar algo. Primero, nos informa que el Dios que adoramos, el Dios donde viene el Mesías, cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Mateo 1:22, lee lo que dice. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántas profecías se cumplían con la venida de Jesús? ¿Qué dijimos? 300, hasta 300 profecías. Y aquí hay una de ellas que se está cumpliendo, por eso dice, y se cumplió. Otras profecías, muchas dicen que viene del linaje de Abraham, y otras más profecías dicen que viene del linaje de David. Entonces, todas, por eso tiene que dar explicación de que se están cumpliendo la palabra de Dios. Se cumple lo que Dios ofrece, se cumple. ¿Qué ofreció? Esperanza. ¿Qué ofreció? Esperanza. Y si hay esperanza, ¿hay paz en el corazón o no? Yo creo que sí. Hay esperanza y eso nos da mucho consuelo de que las cosas van a ir bien. ¿Tú no te preocupaste? Aquí hay adolescentes que fueron adolescentes. ¿Hay gente que fue adolescente? Un poquito, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo estabas tú. A mí la adolescencia me supo amarga. No sé por qué. Yo nada más estaba pensando cuando sea grande. Empezó como a los 11 años pensando, ¿y qué seré de grande? Primero, ¿qué seré? ¿Qué estudiaré? Después, ¿me irá bien? ¿Con quién me casaré? Eso de con quién me casaré empezó como desde los 16 años. Ay, nada más veía una chica y a lo mejor es con ella, y a lo mejor es con ella. Ay, ¿no te pasó así? Trae uno demasiado revuelto el asunto, ¿verdad? Pero si no hay esperanza, hay angustia. Y cuando hay esperanza, al final llegó eso a mi mente. Yo creo que esas cosas de la esperanza me ayudaron a pensar, ya tranquilo, al final la vida va a pasar y tú vas a estar bien. ¿Da consuelo eso? A ver, imagínate adolescente, ¿sí? Que eres adolescente y que estás pensando, ¿con quién me casaré? ¿En qué trabajaré? ¿Me moriré de hambre? ¿Seré un delincuente? ¿Andaré en las drogas? Piensa en todo eso que te angustiaba. Y de repente oye una voz que te dice, todo estará bien. ¿Te trajo paz? Trae paz, ¿verdad? Saber que hay esperanza, saber que todo estará bien. Y fíjate, esta esperanza tardó tiempo, porque fueron varias generaciones, ahí va diciendo todas las generaciones, 14 generaciones y otras 14 se tuvieron que esperar para que llegara el Mesías. Ten claro, la respuesta de Dios tarda, y lo que se forja en esa tardanza es la paciencia. Dios no te da las cosas inmediatamente, porque quiere formar en ti la paciencia como parte del carácter de la humildad, porque es la forma en que somos humildes, sabiendo esperar. Porque Él se interesa por tu carácter, Él se interesa por tu vida,
y no te va a dar todo lo que quieres en su momento, sino hasta su tiempo. ¿Para qué? Para formarte en esperanza y en paciencia, en consuelo. Esa era la esperanza que traía el pueblo de Dios. Fíjate, en Génesis 28:14, cuando le dice a Abraham acerca de la esperanza que viene de él, le está diciendo: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás del occidente al oriente, al norte y al sur, a todo el mundo, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. En base a esa esperanza habrá bendición para todos. Por eso estamos hoy aquí. Nosotros estamos lejos de Israel. Sí, estamos lejos, estamos cerca. ¿Qué te parece? Estamos lejos, ¿verdad? La hermana Vicky todavía se comunica con... ¿Recuerdan a la hermana Vicky? Que venía con Carmelita, ¿verdad? Ella se fue a España y ya no puede entrar a nuestras sesiones virtuales. Entonces me escribe: pastor, es que cuando usted está en la sesión virtual, es a las 9 de la noche, yo estoy todavía de madrugada. Bueno, España está lejos, e Israel todavía está más lejos todavía, y sin embargo aquí estamos adorando al Mesías judío prometido. Se está cumpliendo la promesa de Dios de que será bendita en ti todas las naciones de la tierra. Se está cumpliendo en este momento. En este momento ya toda la tierra, casi toda la tierra, conoce de Jesús. Segundo aspecto del mensaje. ¿Cuál fue el primer aspecto del mensaje? ¿Alguien está anotando? Nadie, ¿verdad? Nada más aquí en la memoria. A ver, el primer aspecto, ¿cuál fue? Dios cumple sus promesas de esperanza. Dios cumple sus promesas. Segundo aspecto, a lo largo de la historia humana, Dios está activo, viendo, escuchando y dirigiendo todo, porque Dios es soberano. El Salmo 90. ¿Alguien conoce el Salmo 90? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, ¿y qué? Y surgiesen los... Tú eres Dios, ¿sí? Tú eres Dios. Podemos ver en este salmo que de generación en generación Dios está presente. Dios ha estado presente de generación. Y el versículo 3 del Salmo 90 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y le dices: convertíos, hijos de los hombres. ¿Por qué decimos que Dios está activo? Porque en cada generación Dios está hablando a la persona. ¿Para qué? Para decirle: conviértase. Conviértase. Dios está al tanto de cada generación. Y de esta generación, Dios está al tanto. Dios está al tanto. ¿Y qué le dice a cada generación? ¿Qué le dice? Conviértase, conviértase. ¿No crees que es suficiente la desesperanza que hay a tu lado? ¿No crees que es suficiente las tinieblas en las que te ves envuelto para que seas quebrantado? ¿No será suficiente? ¿Quieres seguir sufriendo? Como que Dios está diciendo: a ver, estás ahí en este mundo, estás en medio de la desesperanza, y la pregunta: ¿no es suficiente para que quebrantes tu corazón y aceptes el lamento que existe dentro de ti, y entonces inicies un camino de conversión hacia mí? Y eso es lo hermoso de esta esperanza, que el Señor, precisamente, al que ya tenemos presente, la esperanza viene en que Jesús dijo: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. ¿Sabes qué pasa ahora con el Mesías? Que ese quebranto, ese dolor que hay en cada corazón antes de que venga Dios, y aún estando en el Señor, ese corazón lo puede Él tomar para sí, si tú se lo presentas, porque Él no quiere apagar tu pábilo. ¿Sabes lo que es pábilo? La vela que humea, aquella vela que apenas está sobreviviendo. Así te ve Dios. ¿Que no te das cuenta que apenas sobrevives?
Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué dice la gente? Bien, casi está diciendo, sobreviviendo. Pues sí, está sobreviviendo, y lo que viene a hacer precisamente Jesucristo en cada generación es decirle, hey, préndete con mi luz, ya no sigas en la desesperanza. Por otro lado, lo que vemos en la genealogía, ¿usted se acuerda quién era el descendiente primogénito de Isaac? ¿Quién era el descendiente primogénito? Tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob, ¿verdad? ¿Y quién fue el descendiente al que eligió Dios? No fue el primogénito, fue Jacob. Y así en esta descendencia vemos que aún Jacob, no fue Jacob quien decidió que fuera Judá. ¿De dónde vino el Mesías? De Judá, y él no era el primogénito, no era el primero. En esta descendencia que se menciona aquí en la Biblia, no se respeta al primogénito, al que supuestamente por derecho cultural le cabría la herencia. Y esto muestra que Dios no está tan interesado en las herencias culturales, sino a Dios lo que le interesa es el corazón de cada persona. Dios va a buscar no al que se cree con privilegios, sino precisamente Él exalta a los humildes y pone en honor abundante a aquellos que aparentemente y de hecho aceptan no merecer la herencia, pero la aceptan. Es interesante eso, ¿verdad? Porque no es en base a nuestros éxitos que Dios nos escoge, sino precisamente en base a nuestros fracasos. Los fracasos son los que nos acercan a Dios, no aquello que por herencia nosotros suponemos tener. Cuarto aspecto, de los grandes fracasos en la historia bíblica se tejen las historias que vienen a dar este momento en el que tenemos al Mesías. Está diciendo Tamar. ¿Dónde ves ahí en la historia genealógica a Tamar? ¿Ahí la ves? ¿En qué versículo? El verso 3, ¿no dice ahí Tamar? Es un nombre femenino. ¿Y sabes qué hizo esta mujer, Tamar? Para tener descendencia, se vistió de prostituta para venderse a su suegro, y al final el suegro la tomó pensando que no era su nuera, y de ahí nació quien sería Fares, para dar la descendencia que continuaría. ¿A quién escogió Dios? A esta descendencia que vino de esta mujer que hizo algo muy irregular con tal de tener descendencia. Ella no buscaba esa sexualidad de venderse. Lo que le interesaba era tener una descendencia. Eso era lo que le interesaba a esta mujer. Y cuando Judá se da cuenta de esto que pasó, y ella le dice, es que yo soy tu nuera, a quien tú no cumpliste la promesa. Se murió tu hijo, a quien me diste en matrimonio, y debiste de haber dado otro hijo, no lo hiciste. Y Judá reconoce, sí, cierto, yo fallé. Y esta mujer entró, esta descendencia es la que entra dentro de esta genealogía. En el verso 5, ahí vemos a una mujer. ¿A quién vemos? A ver si lo encuentra alguien. A Rahab. ¿Y ella qué se dedicaba ahí en Jericó? También manejaba una casa de citas. Era la matrona principal de esa casa de cita de Jericó. ¿Y qué hizo Rahab en imagínate lo que siente una mujer en esa situación? ¿Siente mucha esperanza? No, siente mucha desesperanza. Hay un futuro negro para esa mujer. Se siente mal. ¿No crees que se sentía culpable? Yo creo que culpable, y no sentirá mucho dolor esa mujer. ¿Tú crees que lo hace por gusto? Muchas veces no es un gusto, sino es una necesidad, y es lo que la vida le marcó. Y esta Rahab, cuando escuchó de que venía el ejército de Israel y que era poderoso su Dios que lo protegía,
¿sabes qué vibró? No de miedo, vibró de esperanza. Y por eso cuando llegaron los espías, ella los protegió, y en función de eso los espías le prometieron: no te quitaremos la vida, te cuidaremos a ti y a toda su descendencia. Tan fue el honor que le dio el ejército de Israel y Dios, que después se casó con quien sería, de la descendencia nacería David. ¿Cómo se llamó esta mujer? Rahab. Y luego vemos a otra mujer, en verso 5, a ver a quién vemos ahí de mujer. A Ruth. Ella no era descendencia judía, y sin embargo Dios la escoge porque fue fiel a su suegra. ¿Cómo se llamó la suegra de Ruth? Noemí. Y ella decidió: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Imagínate qué tanta desesperanza tenía de su propia cultura, al grado tal que decidió tener al Dios de Noemí. ¿Qué le reflejaría Noemí? A pesar de que Noemí no la había pasado bien, y sin embargo Noemí reflejaba la esperanza. Y esta dice: tu Dios será mi Dios. No tendría por qué estar en ese linaje, pero Dios la admitió. ¿Por qué? Porque tenía mucha sed de esperanza. Y luego tenemos a otra mujer dentro del catálogo de heroínas en la Biblia. Tenemos a otra mujer. ¿A quién ven? Dice la mujer de Urías, ¿no dice ahí? ¿Cómo se llamó la mujer de Urías? La mamá de Salomón, Betsabé. Y una joven mujer que estaba casada con un general, y el rey David en su lujuria la tomó como objeto sexual. Fue abusada por el rey. Y esta mujer, abusada por el rey, sin embargo Dios la protegió. ¿Hay abusos a la mujer hoy en día? Híjole, estamos llenos de esos abusos, qué lástima, pero así sucede. E imagínate una mujer abusada, ¿sentirá esperanza? No, este mundo no le ha dado mucha esperanza, porque además David mandó matar a su esposo. Así es que seguramente estaba llena de esa esperanza, pero ¿sabes qué? ¿Quién la cobijó en esperanza? Dios. Y cierto, en este mundo es muy difícil que la gente nos provea de esperanza. ¿No nos fallan mucho los demás? Luego no hacen lo que quisieras o supondrías que deberían de hacer. ¿No sucede? Sí, ¿verdad? Es más, nosotros mismos, ¿o no? O alguien diga: no, yo siempre sí doy esperanza a todos, yo soy muy bueno. ¿A poco no fallamos muchas veces? Fallamos muchas veces. ¿Y de dónde puede venir nuestra esperanza? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque sí, me fallan muchas veces, y es más, yo fallo muchas veces. Es más, ya ni esperanza tengo de mí, pero de quien sí puedo tener esperanza es de Dios. Sí puedo, y de hecho Betsabé fue escogida. Por eso 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice que Dios no escoge a los sabios, sino ¿sabes a quién escoge? A lo necio. Y a lo débil del mundo escogió Dios. ¿Y sabes para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo vil y a lo menospreciado escoge Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A quién escoge Dios? A los que hemos perdido la esperanza en los demás, en nosotros mismos, y lo único que nos queda es tener esperanza en Dios. Y cuando tú depositas esa necesidad de esperanza, Dios responde. Así como el bebé, este bebé que nació en un mundo en desesperanza, en un mundo en tinieblas, y que fue depositado en un pesebre, y no hay bebé que sepamos en esa época que haya sido depositado en un pesebre, pero allí nació en ese pesebre, señalando en qué tipo de corazones es que quiere depositar su presencia Dios en este momento. No en
no en lugares muy cómodos, no en lugares llenos de esperanza y de luz y de alegría en este mundo, sino en lugares precisamente que han perdido la esperanza. Ese es el mensaje de la Navidad. A ti que no tienes esperanza, Dios quiere decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. Isaías 9:6 que leímos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Por qué estás triste, hermano, hermana? ¿Por qué estaremos tristes si un niño nos es nacido, si un hijo nos es dado? Ha llegado, ya está con nosotros. Los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas, con júbilo, porque les estaba dando a conocer esa noticia. Está llegando, ya está entre nosotros. La mesa está puesta para que nosotros vayamos al establo y así vayamos a la antesala de un rey. Vayamos y entremos a nuestra ruta de desesperanza, de dolor, de fracaso, y allí entremos para que encontremos allí en esa oscuridad la luz que viene a ofrecernos el Señor. Allí en tu oscuridad, allí es donde está la propuesta de que nazca Jesucristo. Hoy es tiempo de alegrarnos, aunque haya desesperanza, aunque haya dificultades y la vida no haya sido lo que nosotros esperamos. Hoy es tiempo de alegría, porque Cristo nació y está presente. Amén, gloria a Dios.